Familia, buenas noches. Dios los bendiga grande y abundantemente. Cuán grato es para nosotros poder llegar a sus hogares por este medio y tener la gran oportunidad, maravillosa oportunidad de darles un saludo y un gran abrazo en el Señor Jesucristo. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Esto trae mucha bendición y vida abundante. Cuando alabamos al Señor suceden cosas maravillosas. Entremos a sus atrios con acción de gracias, con alabanza y adoración. ¿Quiénes están celebrando estar en el monte de Sión? ¿Cuántos pueden dar un buen grito de júbilo?
Decláralo esta noche así. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Oh, levanta el corazón, iglesia, y vamos a proclamar esa verdad del Evangelio. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido
fuente viene de un monte, desde el Calvario, desde un madero, hay un torrente, gracia ferviente, salva y perdona, fluye y da vida por la sangre del Cordero vivo estoy. Y muerte, ¿dónde está tu aguijón? Si en Jesús hay salvación. En ese día Él compró mi corazón. Es el amor del Salvador, gracia del Padre en esplendor, por su espíritu de luz. Hoy levantamos a Jesús. Desde lo eterno hubo un decreto, era una historia, luz redentora. Previo al comienzo era el Cordero, Él sufriría, dando su vida. Y muerte, ¿dónde está tu aguijón? Si en Jesús hay salvación. En ese día Él compró mi corazón. Es el amor del Salvador, gracia del Padre en esplendor, por su espíritu de luz. Hoy levantamos a Jesús. Te levantamos, Jesús, en alto. Todo el mundo aquí levante su voz. Vamos a levantar y exaltar el nombre que es sobre todo nombre, el nombre ante el cual toda rodilla se doblará y toda boca confesará: Jesús salva, Jesús salva, ese es nuestro
Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, con el propósito de que su iglesia sea edificada. Vamos a disponer nuestro corazón y vamos a recibir este mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Yo le invito ahí a que usted por favor cierre sus ojos. Padre, te doy gracias en esta noche. Gracias por el privilegio que nos da, Señor, de estar reunidos en familia, desde distintos lugares, pero en un mismo sentir, amado Dios. Sentir, Padre, que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú estás ahí. Y creo que así es, Señor. Creo que mis hermanos y mi familia estamos reunidos hoy, Señor, para ver lo que tú tienes para nosotros. Creer que es un mensaje que tú tenías apartado desde antes para este día, Señor. Y hoy te damos gracias. Hoy te doy gracias, Señor, porque tú has colocado en mí ese privilegio de compartir tu palabra a cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hermanos, al tema de hoy le he colocado como título Libertad completa. Recordando, o vamos a recordar hoy, cómo el Señor, ese Dios poderoso, sacó a su pueblo de la esclavitud de los egipcios. Por eso yo le invito a que vaya conmigo, por favor, a Éxodo capítulo 14. Vamos a leer todo el capítulo en esta noche. Yo le invito a que usted me acompañe, por favor, en la lectura. Dice la palabra de Dios, Éxodo capítulo 14, versículo número 1 en adelante. Habló el Señor a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-hahirot, entre Gidol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá a los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga. Y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía. Y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció el Señor el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos, pues, los egipcios, con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-hahirot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron al Señor. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcro en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. El Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces el Señor dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo
me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy el Señor, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iban entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo el Señor que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolo los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar. Toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que el Señor miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque el Señor pelea por ellos contra los egipcios. Y el Señor dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre sus caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraron con el mar, y el Señor derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas, y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó el Señor aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel gran hecho que el Señor ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió al Señor, y creyendo al Señor y a Moisés, su siervo. Amén. Vemos entonces en este capítulo 14 cómo el Señor les da la libertad completa. Recordemos algo. Recordemos dónde estaba el pueblo de Israel antes de que el Señor le diera las indicaciones a Moisés de por qué camino seguir para que estuvieran o fueran libres. Sabemos que el pueblo de Israel eran los esclavos allí en Egipto, eran los que hacían los trabajos pesados, eran los que los egipcios tenían como esclavitud. Hoy nosotros podemos decir y recordar de dónde el Señor nos ha sacado. Estamos recordando de dónde salió el pueblo de Israel, de la esclavitud de otro pueblo, los egipcios. ¿De dónde podemos tomar nosotros a Egipto o como nuestro pasado? Entonces, ¿de dónde el Señor nos ha rescatado a cada uno de nosotros? ¿De dónde el Señor nos ha sacado? ¿Y cómo el Señor nos sacó? ¿De la esclavitud de qué? Del pecado. Donde así como los libertó de la esclavitud de los egipcios, nosotros también podemos decir que hoy somos libres porque el Señor nos libertó de la esclavitud del pecado. Porque así como ustedes y yo éramos esclavos del pecado, como lo muestra aquí también el pueblo de Israel, esclavo de los egipcios, nosotros también le servíamos de una u otra manera, éramos los sirvientes, éramos los esclavos de
ese pecado, de ese pasado, de ese antes de saber y reconocer y recibir a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Ahora, Faraón. Faraón era ese hombre que no quería dejar salir al pueblo. ¿Por qué no lo quería dejar servir? Porque era su servidumbre, eran sus esclavos, era quien le servían a ellos. Hoy podemos tomar a Faraón como nuestro enemigo. ¿Quién es nuestro enemigo? El diablo. Y el diablo también va a hacer hasta lo imposible para que a los que el Señor ha escogido desde antes de la creación, para los que el Señor tiene ese llamado, no los quiere dejar salir. El diablo va a hacer hasta lo imposible, como lo hizo y nos lo muestra aquí en el capítulo 14, Faraón. Después de que el Señor se había manifestado de muchas maneras, recordemos que el Señor mandó a Moisés a que hablara con Faraón para que dejara salir su pueblo, pero Faraón rotundamente dijo, no. El Señor obró de muchas maneras. Recordemos que envió 10 plagas. Dentro de esas plagas estaban las ranas, la plaga de la oscuridad, la plaga de la sangre y la última plaga, la 10ª, que fue la muerte de los primogénitos. Mire cómo el Señor obra de una manera siempre especial hacia sus hijos. Y cuando el Señor debe o tiene la mirada puesta en alguna persona o en alguna familia, el Señor las va a libertar. Haga lo que haga el diablo, sabemos que él no va a querer dejar salir a los que tiene allí como sirvientes, no los va a dejar salir a aquellos que tiene allí como sus esclavos. Entonces él va a hacer lo imposible, y tal vez usted está recordando ahorita tantas excusas y tantas cosas que pasó en la vida de cada uno de nosotros antes de recibir al Señor como nuestro Señor y Salvador, antes de salir de esa esclavitud, antes de que el diablo hiciera tantas cosas, pero él quiso hacerlas, inclusive las hizo, pero sabemos que el resultado fue que ustedes y yo estemos hoy en libertad, que ustedes y yo tengamos esa libertad completa que solamente el Señor Jesucristo da. Por eso fue enviado, para llevarse todo en la cruz. Por eso fue enviado y colocó en nuestro corazón creer que en Jesucristo es donde encontramos la libertad completa. Pero ¿qué podemos tomar de este capítulo? Yo he tomado 3 puntos con relación a este capítulo. Y el primer punto es, ¿por qué los dejé ir? Versículo número 5. Acompáñenme a mí allá nuevamente a Éxodo capítulo 14, versículo número 5. Dice, y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Mire entonces qué pasó aquí. Faraón reflexiona. Faraón como que dice, uy, venga, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué hemos dejado ir ese pueblo? ¿Por qué los dejamos ir? ¿Y qué hizo Faraón molesto porque había dejado ir a este pueblo? ¿Qué quiso hacer él? No dejarles o no permitir la libertad de este pueblo. ¿Por qué no quiso o no quería la libertad de este pueblo? Porque él quería seguir aprovechándose de ellos como sus esclavos y al mismo tiempo atormentarlos como venían atormentados ellos allí cuando eran esclavos, porque les tocaba hacer el oficio más pesado a ellos. Entonces nos damos cuenta que así como Faraón reflexiona, el diablo también llega al momento en que no quiere dejar escapar de sus garras a ninguno de los que él tiene, y entonces también sabe que esos que él tiene ahí le están sirviendo, y saben que esos que están ahí están siendo no solamente sus sirvientes, sus esclavos, sino que también llegan momentos en que él los atormenta. Entonces nos damos cuenta que aunque Faraón se levantó, que aunque el diablo se levante, los propósitos de Dios está siempre, porque dice la palabra que él vino a todo aquel que en él crea. Y si nosotros hemos creído, aunque el diablo se pare en las pestañas, el diablo no podrá contra los propósitos de Dios
con cada persona. Y el primer propósito de Dios es que todos lleguen al arrepentimiento, que todos lleguen a esa libertad que solamente el Señor Jesucristo da. También vemos ahí que hace todo lo posible para hacerlos volver o para destruirlos. ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que Él escogió a sus mejores guerreros, sus mejores carros y sus mejores caballos. ¿Y qué hicieron? Salieron detrás de ellos. Hoy podemos decir que el diablo también monta sus principados, sus potestades y sus huestes de maldad para que aquellos que están dentro de los planes de Dios no lleguen a estos planes, sino quiere antes destruirlos. Quiere estar al pendiente de ellos y destruirlos y hacer que la voluntad de Dios no se cumpla sobre esa persona, sobre esas familias y sobre ese pueblo en el cual el Señor tiene su mirada ya. Ya tiene su mirada ahí, pero esto se cumplirá siempre. Recuerden algo, o recordemos algo más bien. Cuando el Señor tiene el propósito con alguien o con una familia, el Señor siempre va a tratar de matar o de ultrajar o de cumplir los propósitos de Dios. Recordemos algo, vaya conmigo por favor a Mateo capítulo 9, versículo número 26. Recordando lo que significa aquí esta libertad. Mire cómo el Señor libertó a este muchacho que estaba endemoniado. Pero mire lo que el diablo quiso hacer con este muchacho, lo que venía haciendo con este muchacho que estaba dentro de los propósitos de Dios. Dice la palabra, les parafraseo del versículo 14, dice que llegó un hombre diciéndole que su hijo sufría porque tenía un espíritu que lo atormentaba en todo momento. Un espíritu que lo ultrajaba, un espíritu que lo llevaba y quería matarlo. Pero mire lo que dice el versículo número 26, dice lo siguiente: entonces el espíritu, clamando y sacudiendo con violencia, salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Faraón, ¿qué quería? Destruir su pueblo, volver a cogerlo, volverle a echar mano a este pueblo, a los esclavos que tenía. No quería la libertad de ellos, quería definitivamente destruirlos. Damos cuenta acá, recordando cuando este muchacho fue libertado de este demonio que tenía, dice que lo metía al agua, que lo metía al fuego y que quería definitivamente matarlo. Pero nos damos cuenta que el Señor tenía un propósito en él y era que se dieran cuenta que él era el único que podía sanar en ese momento a ese muchacho endemoniado. Lo mismo pasa con nosotros. El diablo siempre va a querer ser como ese estorbo dentro de los propósitos del Señor para aquellos que Él ya tiene apartados. Pero algo que yo tengo muy claro y que tenemos que tener todos muy claro es que la humanidad le pertenece a Él, así esté en las garras del diablo. Pero si el Señor y nosotros, si la humanidad le abre verdaderamente el corazón, pasará a ser ese pueblo que el Señor vino a liberar, ese pueblo que el Señor pagó en la cruz del Calvario para que salgan de esa esclavitud del pecado. Segundo punto, en momentos difíciles debo adorar a Dios. Veamos el versículo 10 y versículo 12 de Éxodo. Volvamos nuevamente a Éxodo capítulo 14, versículos 10 al 12. Dice la palabra: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron al Señor. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto
que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros? No nos has sacado de Egipto. ¿No es esto lo que hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? ¿Qué vemos acá? Yo veo acá en esta parte de la palabra a dos tipos de personas. Ahora recordemos algo. Salió el pueblo de Israel, pero dentro del pueblo de Israel iban unos que no eran como muy, como digo yo acá, como muy del pueblo de Israel, porque salieron criticando. Inclusive ellos vieron la mano de Dios para poderlos sacar allí de esta esclavitud. Pero yo veo aquí dos tipos de personas. Primero, el que en medio del susto adoró al Señor. Dice la palabra de Dios en el versículo 10 que cuando Faraón se hubo acercado, los egipcios alzaron los ojos y vieron que ahí venían. ¿Usted se imagina el susto de este pueblo de Israel cuando se dieron cuenta que Faraón venía nuevamente a cogerlos? Entonces yo veo que unos, dice finalizando el versículo 10, clamaron al Señor. ¿Qué estoy viendo? Que buscaron a Dios. ¿Qué estoy viendo? Que adoraron a Dios. Después, como dice ahí, después de tener miedo en gran manera. Primero, esta gente que tenía miedo, o varios de los que tenían miedo, empezaron o fueron a Dios y le clamaron, le adoraron, tuvieron ese encuentro con Él. Entonces nos damos cuenta que el miedo a veces nos lleva a que adoremos, a que busquemos al Señor, pero que lo busquemos verdaderamente con un corazón humillado, con un corazón lleno de las ganas de verdaderamente, en medio de la zozobra, en medio de la situación, en medio de las dificultades. Mire que aquí nos podemos dar cuenta que ese miedo hizo que parte de este pueblo adorara, que parte de este pueblo clamara a Dios. Pero también me doy cuenta que parte de este pueblo renegó. Y renegó, mírese que se le fueron contra Moisés. El miedo los hizo murmurar, el miedo los llevó a hablar con Moisés, y me imagino que le hablaron en términos fuertes, con voz alta, gritándole tal vez, y les dijo a Moisés que era mejor estar allá, que era mejor participar, seguir siendo esclavos de ese pueblo egipcio. Hoy podemos ver también estos dos tipos de personas. Aquellas que en medio de las dificultades, de las tribulaciones que habla la Biblia, muchos nos apartamos a buscar a Dios, muchos tenemos ese tiempo para buscarle, para anhelarle, para adorarle solamente a Él, porque Él es solamente el digno de adorar. Como también hay otras personas que cuando llega la situación difícil, prefiere volverse atrás. Empiezan a murmurar. Empiezan a decir palabras de grueso calibre. Empiezan a pensar por qué salieron, por qué le empezaron a creer a ese Jesucristo que les puede dar esa libertad. Y muchos de ellos pueden hoy estar por fuera de la verdad. Muchos de ellos pueden estar por fuera hoy del camino del Señor, porque muchos de ellos se arrepienten de la libertad que Cristo les puede dar, o Cristo les brinda, como nos brindó a ustedes y a mí en la cruz del Calvario. No nos olvidemos de algo, mis queridos hermanos, que Jesucristo es el único que nos da la libertad. Y así como Él nos da la libertad, entonces es al único que nosotros podemos adorar. No importa la situación que hoy estemos pasando, no importa la situación que hoy nosotros estemos pasando. Mire, ¿qué dijo Faraón?
los tengo encerrados. Aquí voy yo, tal vez a un lado habían, al lado derecho y al lado izquierdo habían rocas por donde el pueblo de Israel ya no podía desviarse, sino que la única solución que tenía el pueblo era seguir. Que entonces, y la palabra misma nos muestra que Faraón dijo, los tengo encerrados. Hoy también el diablo nos puede decir eso, no, los tengo encerrados. Pero algo que nosotros tenemos que hacer, que en medio de esta cuarentena nos queda mucho tiempo para ser de esas personas que adoramos a Dios, para ser de esas personas que clamamos a Él, para ser esas personas que solamente tenemos y colocamos la mirada en Cristo como el que está al pendiente de nosotros, como el que nos ha dado esa libertad y como el que siempre, siempre derramará su amor para con todos nosotros. Entonces, no tenemos de por qué temerle a las situaciones siempre y cuando nosotros vayamos y busquemos al Señor. Dice la palabra que nosotros debemos de buscarle a Él en todo tiempo. Ahora, los buenos hijos de Dios que aprecian la libertad que Jesús dio en la cruz pueden decir, mejor es vivir como hijos de Dios, libres aún en un desierto o aún en situaciones difíciles, que vivir a las puertas del horno. Recordemos que la Biblia llama al infierno el horno de fuego. Entonces es mejor vivir como hijos de Dios, como esos que el Señor llamó para liberarlos, para libertarnos, aún en medio de tantas tribulaciones, aún en medio de tantas dificultades, que no estar viviendo en las puertas del horno de fuego. Es mejor con el Señor de nuestro lado. Téngalo al 100% seguro que es mejor así. Y tercer punto, se debe ir a la acción. Versículos 15 y versículo 16. Dice el versículo 15, entonces el Señor dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. El tercer punto, se debe de ir a la acción. Aunque Moisés les había dicho al pueblo que se estuviesen quietos esperando la orden de Dios, ahora la orden era que marchara. Hay momentos en que nosotros tenemos que quedarnos quietos, tal vez como estos momentos que estamos viviendo, aquí en cuarentena, ahí cada uno en sus respectivas casas, sus respectivos hogares, ahí quieticos. Porque cuando nosotros estamos ahí quietos y buscamos, como lo dice este pueblo en medio del miedo, que aclamaron a Dios, ahí cuando nosotros estamos quieticos, clamándole a Dios, podemos recibir muchas órdenes del Señor que tenemos que poner a rodar en nuestra vida, que tenemos que poner a vivirla diariamente. No solamente podemos durar todo el tiempo buscando a Dios. Ahora, ¿fue mala la oración del pueblo? ¿Fue mal que Moisés buscara al Señor? ¿Fue mal que Moisés orara a Dios? No, no fue malo. No fue mala la oración. ¿Dónde dice la palabra? La palabra dice que oremos en todo tiempo. La palabra dice que oremos sin cesar. Pero también llega el tiempo en que nosotros tenemos que marchar. Nosotros tenemos que recibir las órdenes de Dios. Así como Moisés le dijo, estén quietos un momento. También les dijo Moisés, pues bueno, el Señor me dice que es el tiempo de marchar. Es más, si nos damos cuenta, el pueblo de Israel no tenía otra alternativa, sino que marchar. ¿Y marchar hacia dónde? Hacia el frente.
viendo la mano de Dios, viendo el poder de Dios, así como dice la palabra que salieron con mano poderosa. Ese era el momento de decir, salimos confiando, hemos salido de la esclavitud de Egipto confiando en Dios, porque eso significa la mano poderosa. Confiaban, tenían la certeza de que Dios los sacaría siempre triunfantes. Entonces era el momento de mostrar esa mano poderosa, era el momento de mostrar en quién ellos habían creído. Entonces nos damos cuenta que no fue mala la oración de Moisés en el versículo 15, pero nos toca en situaciones difíciles, es cuando tenemos que ponernos en marcha, creyendo en el Señor Jesucristo. Yo creo que tal vez el Señor los llevó allá, porque si nosotros nos damos cuenta, en el capítulo 13, el Señor los iba a llevar por un lado, pero no los llevó por ahí, sino que los llevó hacia el desierto para llevarlos allá al mar. Y cuando estaban allí dice que den vuelta, como quien dice, por aquí, el Señor los llevaba por aquí por un destino, pero cuando dice de vuelta, como que los lleva hacia otro lugar. Y ese lugar era ponerlos frente a la orilla del mar. Yo veo ahí en esa situación que muchas veces el Señor nos dice que vayamos a la acción para mirar nuestra fe. Así como le dijo al pueblo y los llevó hasta la orilla, y el mismo Señor como que los encerró, atrás Faraón, adelante el mar, a los lados tal vez peñascos, piedras grandes por donde ellos no podían cruzar. Entonces yo veo que el mismo Señor los encerró allí para que ellos mostraran, el pueblo de Israel mostrara en quién o en qué se había basado la fe, viendo el poder de Dios anteriormente. Nosotros, hasta el día de hoy, ¿cuántas veces hemos visto la mano de Dios? Inclusive yo me atrevo a decir, ¿cuántas veces hemos visto la mano de Dios aun cuando ustedes y yo éramos esclavos del pecado? Yo vi la mano de Dios muchas veces antes de que le abriera mi corazón al Señor. Y recuerdo dos veces el Señor me guardó de la muerte. Una, cuando venía en un carro de Bogotá hacia Pereira hace muchos años atrás, y este carro dio vuelta y media, una vuelta completa y media porque quedó con las llantas hacia arriba. Yo ahí vi la mano de Dios salvando mi vida. Y otra, cuando viajaba de Pereira a Armenia en mi trabajo secular como vendedor, una mañana que estaba lluviosa, iba yo llegando a Pereira y el asfalto, la carretera estaba húmeda, mojada por la llovizna, y en una curva iba como muy ligero y yo frené, pero el carro se me fue resbalado y subía un camión y quedé a milímetros. No nos alcanzamos a tocar. El carro, yo me acuerdo que iba en un Renault 9 dorado que tenía en ese momento. El carro quedó a centímetros de quedar ya debajo del camión. Quedó a centímetros de las llantas traseras del camión. Ahí vi la mano poderosa de Dios. Ahí vi cómo el Señor obró en mi vida, y no solamente en la mía. En esa oportunidad yo iba con mi esposa y iba con otro compañero de trabajo. No solamente vi la mano poderosa en mí, sino también en Yané y en el compañero de trabajo. Entonces nosotros debemos muchas veces ir a esa acción, y yo veo y vi la mano de Dios en ese momento, aunque era inconverso. Pero entonces, ¿qué es lo que el Señor quiso probar o que el pueblo probara más bien? Pesarle su corazón con relación en quién tenían la confianza, si verdaderamente habían confiado en ese Dios que los había sacado de esa esclavitud, de allá de Egipto, de allá de ser la servidumbre, de ser lo peor de allá. También nosotros hemos visto la mano de Dios, de donde Él me sacó, de donde Él nos ha sacado a cada uno de nosotros con esa mano poderosa. Y hasta el día de hoy hemos visto cómo el Señor se manifiesta. Pero nos toca, mis queridos hermanos, creer en el Señor como pueblo de Dios y marchar. Ustedes se imaginan, yo cuando estaba escribiendo este tema, me imaginé por un momento cómo sería
el corazón del pueblo de Israel, para mí muchos de ellos, los que habían creído verdaderamente en Dios, yo creo que el corazón de ellos estaba a punto de salirse de la alegría tan grande que era ver al lado derecho una pared de agua y al lado izquierdo otra pared de agua, y ellos caminando por en medio del mar en tierra seca. Mis queridos, yo me imagino esa alegría de este pueblo a punto de que su corazón estaba de explotar y de salir de su pecho. Puede que hoy nosotros estemos diciendo, estamos atravesando ese mar rojo por la situación que estamos pasando, pero ya llevamos cuántos días atravesando ese mar rojo, porque no podemos mirar atrás, sino tenemos que mirar hacia adelante. Tenemos que tener la mirada puesta en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Tenemos que tener la mirada en Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario, para que en Él y lo que Él hizo allí en la cruz, nosotros lo recibamos como esa libertad completa, esa libertad plena que Él tiene para usted y para mí. Hoy también nosotros podemos solamente es mirar hacia adelante. Aunque el presidente de la República, a quien el Señor ha colocado allí como nuestra autoridad, y recuerde que tenemos que someternos a nuestra autoridad siempre y cuando no nos aleje de la verdad, o no nos aleje de la palabra de Dios, o no nos aleje de las órdenes que Dios nos da, debemos tomar esas órdenes, aunque Él haya dicho que vamos hasta el 11 de mayo, debemos de obedecer. Esperemos qué pasa cuando vaya llegando el 11 de mayo, como ya vimos ahorita que iba llegando el 27 de abril y se prolongó 15 días más esta cuarentena. Ya estamos caminando, ya estamos pasando el Mar Rojo, siempre con la mirada hacia adelante, siempre con nuestra fe en el Señor. Aunque el diablo crea que nos tiene encerrados, la victoria está solamente en aquellos que verdaderamente le vuelvan su corazón a Dios, en aquellos que haya un verdadero arrepentimiento, en aquellos que crean que Jesucristo es el que va delante de nosotros como ese poderoso gigante. Y nos damos cuenta que Él no solamente va delante de nosotros, sino que también va detrás de nosotros. Ahí leíamos que Él iba en esa nube guiando el pueblo, pero llegó el momento en que se fue, quitó de la parte de adelante y se fue para la parte de atrás. Fue como el escolta de ese pueblo para que Faraón no le pudiera volver a echar mano. Así es el Señor con nosotros, los que caminamos en fe, los que vamos siempre con la mirada en Cristo. El Señor nos lleva porque Él va delante de nosotros y Él también va detrás de nosotros como nuestro guardián. Termino diciendo, en este momento el diablo puede decir que nos tiene encerrados, pero no es así. Si nuestra confianza está en Dios, podemos decir que en este momento vamos hacia lo que el Señor nos tiene preparados después de que crucemos este tiempo, después de que crucemos este mar que podemos estar cruzando, siempre con la confianza en el Señor. Vamos entonces a orar. Amado Señor, te doy muchas gracias en esta noche. Gracias porque tú has hablado primero a mi vida, Señor, y yo sé que nos has hablado a todos los que están allí en su casa, reunidos en familia. Yo sé, Señor, que tú nos has hablado, Padre. Señor, hoy nos has hecho recordar, Padre, de dónde nosotros hemos salido, de dónde tú nos has sacado, mi amado Dios. ¿Quién éramos nosotros? Esos pecadores, esclavos de nuestros mismos y propios pecados, esclavos de la mentira, esclavos tal vez de la pornografía, esclavos tal vez del vicio, esclavos tal vez de la fornicación, del adulterio. ¿De qué éramos esclavos? ¿Cuál era nuestro Egipto? Con ese enemigo que era en ese entonces nuestro amigo, el diablo, a quien le servíamos. Pero hoy, Señor, tú nos has dado la libertad. Hoy, Señor Jesucristo, creo que la libertad está completa en ti, amado Dios, y que tú nos has rescatado de allí
que tú nos has sacado de allí, Señor, con mano poderosa, Padre, porque tus propósitos se van a cumplir en cada uno de nosotros y a través de cada uno de nosotros, Señor. Porque somos tu pueblo, el cual tú has libertado al morir allí en la cruz, llevándote todos nuestros pecados y habiendo libertad. Hoy podemos decir, Señor, que aunque el diablo crea que nos tiene encerrados, no es así, porque tú todo lo tienes bajo control, Señor. Porque tú nos has metido, Señor, nos has llevado hasta la orilla del mar y nos tiene tal vez pasando el mar rojo en esta cuarentena. Porque nos estás preparando, amado Señor, siempre con la mirada fija en ti para las grandes cosas que tú tienes para cada uno de nosotros, para nuestra familia, para nuestro trabajo, para el estudio, para las empresas. Señor, yo creo firmemente que tú estás preparando a tu novia, a tu iglesia, para un gran avivamiento, Señor. En el nombre de Jesús lo declaro y lo creo, que va a haber un gran avivamiento en las iglesias cristianas, amado Señor, donde en este tiempo muchos también, muchos, no todos, yo creo que no todos, pero creo que muchos te abrirán el corazón y empezarán también a pasar y a caminar por fe esa vida que tú has planeado para cada uno de ellos también, como la has planeado para cada uno de nosotros. Yo te doy a ti, Señor, toda la gloria y toda la honra por siempre y para siempre, y te doy gracias por esa palabra que tú has dado a mi vida primero y que has permitido que yo la dé a cada uno de mis hermanos. Gracias te doy, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Mis queridos, muchas gracias por haber sintonizado nuevamente su televisor, su celular, tal vez el computador. Y así estemos en coinonía mientras podemos reunirnos nuevamente para disfrutar un delicioso café, para que llegue el momento en que nuevamente podamos estar allí, los unos con los otros, compartiendo y mostrando el amor de Cristo. Los quiero mucho, los extraño muchísimo y un abrazote para cada uno de ustedes. Dios los continúe bendiciendo. Chao. Los invito a que me acompañen a 2 Corintios capítulo 9, versos 6 en adelante. Recuerden lo siguiente: un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Amén. Qué hermosa palabra la que has compartido. Es verdad, Dios ama al dador alegre. En estos tiempos que estamos viviendo, que han sido bastante fuertes, hemos sido probados. ¿Quién reniega? ¿Cierto? Hay muchas personas que reniegan por la situación que estamos viviendo, y tenemos que tener en cuenta que nosotros no dependemos del hombre, no dependemos de una empresa, no dependemos de un negocio. Si nosotros reconocemos que dependemos de Dios, Dios se glorifica en nuestros hogares. En nuestro hogar hemos visto la mano de Dios de una forma sobrenatural. La provisión ha llegado de una forma maravillosa. De pronto hay familia que se ha quedado sin empleo y están viviendo situaciones fuertes, al igual que muchas familias, y esto no es solamente aquí en Colombia, esto es en el mundo. Entonces, yo quiero de verdad invitarlos a que nos pongamos la mano en el corazón y reconozcamos que Dios es nuestro proveedor. Dice la palabra de Dios que Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y una de esas formas es reconocer que Él es quien nos da todo. Él es el que nos
brinda, Él es el que abre puertas de bendición en nuestro hogar. Amén. Así es. Nuestra relación con Dios radica fundamentalmente en la obediencia. Y cuando obedecemos a Dios, estamos agradando el corazón de Dios. Yo los invito a que dispongan su corazón y sean esos dadores alegres, esos agricultores que siembran semillas abundantes, y Dios nos asegura que vamos a recibir una cosecha abundante. Hagámoslo con alegría, hagámoslo con disposición en nuestro corazón, para que la bendición de Dios llegue a nuestras vidas, a nuestras familias, y se extienda por toda nuestra descendencia de generación en generación con abundantes bendiciones. No solamente en lo material, no lo podemos enfocar solamente en este campo, porque la bendición de Dios es integral. La bendición de Dios toca áreas como nuestra salud, el bienestar, la prosperidad, en todas las áreas. Entonces, simplemente hagamos uso de esta fórmula que Dios nos da, la fórmula de la siembra y la cosecha, y hagámoslo con abundancia. Vamos a orar. Bueno, vamos a tomar una actitud reverente y le vamos a dar gracias a Dios porque Él es bueno. Dice su palabra que para siempre es su misericordia. Amén. Amén. Padre, te damos gracias, amado Oh, sí, Señor. Señor. Gracias por tu Dios. bendición. Gracias, amado Gracias, Señor, Padre Santo. porque tú eres Bendito fiel, tú tú eres, eres Dios, justo, Padre, bendito Dios. Gracias porque tú eres nuestro proveedor, amado Así Rey. es, Dios. Te pedimos en esta noche, Señor, Rogamos. que nuestras ofrendas, Dios, suban como olor fragante Así ante sea, tu Padre presencia, Santo. Señor. Gracias por tu inmenso amor, por tu fidelidad, Señor. Te bendecimos, te adoramos y te glorificamos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén.